Ahí va. Ahí está. Bueno, hola a todos. Este es un webinar y un Q&A, ¿sí? Es la tercera edición. Estamos lanzando la tercera edición del curso. Esto va a ser una mini síntesis, un poquito. Eh, el objetivo es darles valor, brindar valor, ¿sí? Acerca de algunas claves de cómo iniciar un discovery o qué tener en cuenta, siempre desde mi experiencia, ¿sí? Y la idea es que sea interactivo y hacer un espacio para preguntas, ¿sí? Pueden abrir el micrófono, me gustaría escucharlos, me presento. Ya muchos me conocen acá. Bueno, me defino como una humana curiosa. Soy profesional también. Trabajo en investigación hace muchos años. Me gradué en antropología sociocultural por la Universidad de Buenos Aires. Hoy entrego valor guiando a otros a hacer las investigaciones, ¿sí? Tanto en términos académicos como en términos de UX Research o de mercado. Sí, doy clases en diferentes lugares, en Edison y en universidades, y trabajo también, sigo trabajando como consultora, más que nada advisor, ¿sí? De procesos y proyectos de investigación, y soy experta en etnografía y he trabajado en muchos proyectos de innovación, ¿sí? Como les contaba, es la tercera edición que estamos haciendo. Comenzamos en 2 semanas, el 12 de septiembre, y son 4 clases en vivo, así que nada, están todos invitados. Bueno, ¿todo bien hasta acá? ¿Estamos ok? ¿Sí? Bueno, a ver, cuando estaba diseñando esta charla, pensaba, digo, bueno, a ver, del Discovery Research, ¿no? ¿Qué necesitamos? ¿Cómo podría definir algunas claves que sí necesitamos tener en cuenta? Creo que esto es algo que siempre lo repito y lo reitero, y me parece como quizás algo obvio, pero que a veces no siempre se tiene en cuenta, que es primero tener en cuenta el contexto, ¿sí? Y esto es, bueno, a ver, en el contexto en el que estamos de, de design thinking, ¿sí? El design thinking como abordaje. Y si hablamos de discovery, sí, estamos en el primer diamante, ¿verdad? Entonces, primero ubicarnos en contexto. Vamos a ver un poquitito más adelante cómo yo concibo la investigación, ¿sí? Como un proceso, pero está bueno cómo ubicarnos, ¿sí? Si estamos en el segundo diamante, vamos a hacer más foco en validar, ¿no es cierto?, una hipótesis con las personas usuarias, ¿verdad? En tanto, si estamos en el primer diamante, vamos a hacer foco en el problema, ¿sí? Vamos a descubrir cuál es ese problema y enfocarnos en las necesidades de las personas usuarias. Entonces, si estamos hablando de discovery, estamos en el primer diamante. Lo primero que necesitamos es ubicarnos. Igualmente, hoy la tendencia se trata de Discovery Continuous Research, ¿sí? Igualmente, bueno, lo vamos a ver también más adelante, hay determinadas cuestiones que necesitamos tener en cuenta, ¿no? Entonces, lo primero es ubicarnos. ¿En dónde estamos? ¿En qué diamante estamos, verdad? Entonces, si estamos trabajando en UX, lo primero es ubicarnos, bueno, estamos en Discovery, ¿sí? ¿Todo bien hasta acá? ¿Preguntas, dudas, comentarios? ¿No? Pueden abrir el micrófono, ¿eh? Quiero escucharlos. Bueno, entonces nos paramos acá, ¿verdad? Y además ok, vamos a iniciar un discovery. ¿Qué necesitamos tener en cuenta? A ver qué piensan. Quiero escucharlos un poquito. ¿Qué más necesitamos tener en cuenta? Los objetivos por los cuales estamos haciendo el Discovery. Muy bien, ¿quién habló ahí? Caro, Claro, muy bien los objetivos. Yo soy fan de los objetivos. Bien, ¿qué más? Los La, usuarios, Los usuarios, muy bien. ¿Quién habló ahí? Vane, Vane, muy bien. ¿Qué más? Objetivos, usuarios, ¿qué más?
las necesidades de los usuarios. Muy bien. ¿Quién dijo eso? Tomás. Tomás. Igual aquí el contexto, los contextos en donde se está desarrollando el problema, o sea, un poco ligado a los usuarios, pues ir a esos contextos donde están esas personas que están sufriendo o viviendo el problema. Muy bien, pero a veces lo tenemos al problema delante de nuestras narices y no lo vemos, ¿no? Bueno, y yo lo llevo a algo más, o sea, lo mío es más como, o sea, todo lo que dijeron está muy bien. La necesidad de negocio puede ser también. Muy bien, ¿quién dijo Las eso? oportunidades. ¿Quién dijo Juan. la necesidad? Juan, muy bien, Juan. Bueno, primero voy por ahí, ¿no? El presupuesto. Yo he trabajado, les digo, he trabajado, pasé por todos los roles, ¿no? Desde asistente a líder de proyecto y coordinando equipos y también coordinando proyectos de una sola persona, ¿no? Que uno hace todo y así termina también agotada, ¿no? Entonces, ¿qué presupuesto tenemos? ¿Sí? Los tiempos. Hay un tiempo de investigación para análisis del dato, para la elaboración del dato, sí, para la elaboración del dato, ¿no? Para producir el dato y luego analizarlo, que 2 semanitas quizás no alcanza eso, ¿no? Y si tengo que reclutar usuarios, bueno, ahí se me van otras 2 semanas. Entonces, puede ser agile, pero necesito una planificación y necesito un tiempo para hacerlo, ¿no? Entonces, primero, ¿cuál es el presupuesto? Quizás no tenemos ni presupuesto para pagar incentivos. Después los tiempos, ¿sí? ¿Qué tiempos tenemos? ¿Cuántos sprints? ¿Sí? Considerando que el sprint le damos 1 semana o 2 semanas, bueno, ¿cuál es el equipo? ¿Tengo equipo o va a ser una sola persona? Mi recomendación es que haya 2 o 3 personas, ¿no? Y después las preguntas, las cuestiones que dijeron ustedes, ¿no? Bueno, los objetivos, los usuarios, las necesidades, los contextos, ¿qué industria es? ¿Hay investigaciones previas? Siempre está bueno preguntar, bueno, a ver, ¿qué sabemos respecto de esto? ¿Sí? ¿Y por qué es necesario hacer un discovery? Estas preguntas quizás no las tiene muy no las tenemos muy claras al inicio, pero está bueno hacerlas y escuchar a los stakeholders que nos pueden dar indicios de esto. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Estamos ok? ¿Sí? Bueno, ¿cómo investigamos? Una cosa es hacer investigación de mercado, otra cosa es hacer investigación en contexto de experiencia de usuario, otra cosa es hacer investigación académica, ¿sí? Entonces, el contexto un poco me condiciona, ¿verdad? Y creo que tanto el presupuesto como los tiempos un poco nos enmarcan ese proceso, ¿sí? Como les decía, el tema de, bueno, a ver, ¿cuánto presupuesto tenemos y cuál es el objetivo? Es lo primero que vamos a tener en cuenta, ¿sí? Para poder definir el proceso del proyecto, ¿sí? ¿Y cómo investigamos? Bueno, esto lo vemos en la primera clase, ¿sí? No hay una única forma de llegar, no hay un único proceso. Como les decía al inicio, yo les hablo desde mi experiencia y desde mi formación también. Y siempre me gusta como volver a las fuentes y la técnica tiene eso, ¿no? Como, bueno, se adapta y es así, ¿no? Y hay muchos caminos para llegar a donde queremos. Y si yo tuviera que decir cómo es el proceso, bueno, el proceso suele ser quizás medio caótico, ¿sí? Y no es lineal para nada. Entonces, acá en este proceso yo les diría que lo principal es saber hacer algunas preguntas, ¿sí? A los datos y consultar con qué datos ya contamos y volver a analizar datos para volver a preguntar, ¿sí? También, si estamos en el segundo diamante, bueno, vamos a
testear o medir, ¿sí? Pero un poco podría describirse el proceso de esta manera. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí, no? Sí, Sí, sí. Bien, muy bien. Bueno, ¿y cómo comenzamos ese proceso? A ver, ¿qué les parece? Acá hay muchos colegas que la tienen clarísima, ¿eh? ¿Cómo comenzamos ese proceso? ¿Están de acuerdo conmigo que es así un poco el proceso? Me pueden decir que no, ¿eh? Bueno, ¿cómo comenzamos el proceso? Un poco ya lo dijeron. Hablaron de objetivos, ¿sí? Y acá vuelvo a la técnica de vuelta, ¿sí? Siempre digo, siempre lo reitero, si no hay definido un objetivo, no hay investigación, ¿sí? Pero bueno, podemos hablar de un objetivo, una pregunta o un problema, ¿sí? Para iniciar el proceso de investigación. Y esto es, de vuelta, técnica, ¿sí? Y en UX, como en diseño de experiencia de usuario, el abordaje de Design Thinking se trata de definir un problema. Y la investigación nos ayuda a fundamentar ese problema, ¿sí? Entonces, un camino puede ser, bueno, definir el problema a partir de datos siempre, ¿sí? Son como tres diferentes maneras para para iniciar el mismo proceso, ¿sí? Y acá en el taller que damos, acá en Edison, un poco hacemos, y se van a llevar ustedes esta guía que nada, que la utilizo en diferentes ámbitos para comenzar cualquier investigación, ¿sí? ¿Cómo comenzar a definir la pregunta de investigación? Y esta es otra clave, ¿sí? Necesitamos formular una pregunta que necesitamos responder. Entonces, una vez que tenemos definido el presupuesto, los tiempos, casi siempre los tiempos vienen acotados de manera externa, ¿sí? Por los stakeholders. Bueno, tenemos 4 semanas, ¿no? Ok, tengo un equipo de 5 personas, porque con 4 semanas, ¿cómo hago? ¿Sí? O, no sé, menos de 4 semanas con reclutamiento incluido, no lo veo muy viable, ¿sí? O bueno, salvo que sea un testing guerrilla, ¿no? Eh, entonces, el tiempo un poco me condiciona, ¿sí? Eh, entonces, ya tenemos definido el contexto, definido el presupuesto, los tiempos, ¿sí? En segundo lugar, en tercer lugar, en verdad, y esto es clave para mí, es qué pregunta vamos a respondernos. Y acá es una ayuda. La pregunta, bueno, en el taller aprendemos a hacer una pregunta, ¿sí? Una pregunta de investigación, que, bueno, es un proceso, ¿no? Que se aprende, como todo, pero está bueno tener claro qué necesitamos responder, ¿sí? ¿Para qué estamos haciendo lo que estamos haciendo? Si no tenemos claro esto, va a ser difícil el discovery o cualquier investigación que hagamos, ¿sí? Entonces, tercer lugar, tercera clave importante es definir una pregunta como guía, como brújula, para saber qué necesitamos responder. ¿Estamos de acuerdo acá? Sí, Bien. Sí. Bueno, entonces, esta clave, ¿no? ¿Qué pregunta necesitamos responder? Volvamos al inicio, ¿no? Si estamos en Discovery, necesitamos definir un problema, necesitamos descubrir ese problema, necesitamos conocer las necesidades de determinadas personas, pero bueno, ¿qué personas? ¿No? Eh, igual creo que necesitamos hacer un doble clic sobre eso, ¿sí? Por ejemplo, una pregunta típica de investigación en contextos de Discovery son ¿cuáles son los puntos de dolor de X experiencia de usuario, ¿sí? De una experiencia particular de cliente o de usuario, ¿sí? Eh, esa es una típica, ¿no? Pero está bueno hacer un doble clic sobre eso.
y tener claro, ok, yo necesito saber qué está fallando en la situación actual para mejorarla. Entonces siempre se hace, nunca partimos de la nada, siempre se hace en base a investigaciones previas o alguna información que ya tenemos. Y por eso no es solo, no solo basarnos en una fuente, ¿sí? Esto es muy importante. No solo entrevistas o encuestas, sino también información secundaria y integrar esos datos. Y también hablar con los clientes, con el stakeholder, que tiene información relevante del negocio que nosotros no conocemos. ¿Me siguen hasta acá? Sí. Bien. Bueno, entonces, la pregunta principal de investigación, ¿sí? Entonces, dijimos que podemos iniciar el proceso como con objetivos, con preguntas o con problemas, ¿sí? Si elegimos la pregunta, podemos formular una pregunta principal de investigación que va a ser nuestra brújula, ¿sí? Que va a guiar a lo largo de la investigación. Y a partir de esa pregunta principal están las preguntas derivadas, ¿sí? Que es lo mismo que un objetivo principal y objetivos específicos, ¿sí? Y acá les paso, a ver si les paso, no, acá. Les comparto, igual esto les va a llegar, a ver, no. Ahí va. Igual esto les va a llegar por mail, pero se los adelanto aquí. Qué feo cuando comparte uno pantalla, no ve, dejo de ver la presentación. Ahí hay que, bueno, Es un eso punto es de algo dolor. que, ¿eh? Digo ¿Cómo? que es un punto de dolor. Sí, tal cual, tal cual. Digo, y qué raro de Google, porque Google suele Sí, sí. ser bastante, a mí siempre lo doy como ejemplo de una buena experiencia de usuario, como compañía, ¿no? Bueno, esto es algo que escribí y que lo trabajamos la primera clase creo que es, sí, el primer encuentro o el segundo, no, el primer encuentro. Y un poco es cómo es el proceso para formular con un caso hipotético de un típico discovery, ¿sí? Y como les decía, un poco la síntesis es esta, ¿sí? Buscamos información sobre el tema. Acá es el famoso desk research, ¿sí? La información secundaria, que es un poquito más que googlear, ¿sí? No alcanza con googlear. Es aprender a leer bases de datos, decir esta fuente me sirve, esta fuente no, hacerle preguntas al stakeholder y unir toda esa información. ¿Sí? Bueno, eso se entrena, chicos. Eso se entrena y se aprende a hacer. ¿Sí? Eh, y acá también es buscar información sobre el tema, ok, pregunto, ¿qué otras investigaciones hay respecto? Por más que sea un discovery, no es que partimos de la nada. Ya hay seguramente algún conocimiento de la industria tenemos, o algún discovery previo hay. Bueno, lo vemos también. Y analizamos y vemos, bueno, a ver qué información relevante puedo sacar de acá. Le hacemos preguntas a eso. Entender el para qué del requerimiento, esto es clave. Y esto es hacerles preguntas al stakeholder para qué necesitamos hacer esta investigación. ¿Sí? ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Partículas interrogativas, qué, cómo, cuándo, dónde, por qué, para qué. Eso le aplicamos al tema. ¿Sí? Analizamos datos, hacemos nuevas preguntas y, bueno, un poco a partir de ahí surge el proceso de formular una pregunta principal y una pregunta derivada. ¿Me siguen hasta acá? ¿Sí? Sí, 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 sí.
Perfecto. Bueno, recapitulando, entonces, si ustedes me preguntan cuáles son algunas claves para hacer un discovery, ¿sí? Primero es ubicarnos en contexto, ¿sí? En el marco del design thinking. Tener en cuenta, previo a aplicar UX, ¿sí? Bueno, el contexto, ¿sí? Presupuesto, equipos, los tiempos, eso casi siempre viene ya condicionado y nos condiciona un poco también a la hora de llevar a cabo el proyecto. Considerar esto, que el proceso no es lineal, ¿sí? Que por ahí necesitamos, digo, por eso no pasa por hacer las entrevistas o hacer la encuesta, no, pasa por cómo hacemos, cómo analizamos los datos, ¿sí? Cómo reunimos esos datos, cómo nos organizamos como equipo, ¿sí? No es que la persona o el usuario nos va a decir un gran... No, el insight nunca es lineal, ¿no es cierto? No sale de una entrevista así, como una flor, no. El insight es resultado, el hallazgo es resultado del análisis de los datos, de la entrevista con la investigación secundaria, ¿sí? Y en contexto. Formular la pregunta que necesitamos responder, esto es al inicio, ¿sí? Y igualmente esto, a ver, formular una pregunta de investigación, acá hay varios investigadores, colegas. Mi experiencia es trabajar con los equipos y decirles, bueno, formúlenla de la manera que les salgan, pero que tener claro el para qué estamos haciendo, porque nos pasa, a mí me ha pasado, que quizás nunca terminamos de investigar, ¿no? Como investigamos y seguimos investigando y seguimos en la cocina de la investigación. Y ese es un error también. Entonces, tener un norte claro nos guía para no perdernos en ese proceso, ¿sí? Y iniciar el proceso de investigación, que sabemos que no es lineal, ¿sí? Pero la pregunta ahí, o el problema, o el objetivo es la brújula, ¿sí? Y eso nos guía. ¿Preguntas? Es que en que, ay, dejo de compartir y los veo. Pueden no estar de acuerdo conmigo también, ¿eh? Tienes que tener dos monitores, sí, Martín, sí, tal cual. Sí, Inés, otro por monitor. ejemplo, para mí, Querido, ¿cómo va? para acotar para mí siempre es re difícil. ¿Tenés algún consejo como para poder achicar, digamos, y no irse por las ramas, ¿no? Porque siempre van apareciendo cositas ahí en el camino, ¿no? Y uno que es disperso se va. Sí, sí, muy bien, Agus. ¿Algún tip para eso? Es, bueno, todo es para ayer en la industria. Todo es para ayer en la industria. Entonces, acotarnos con los tiempos y también hacer partícipe al stakeholder y al equipo de diseño a nuestro proceso, ¿sí? Hoy se habla mucho de no solo este continuous discovery, sino también dar visibilidad, ¿no es cierto? Dar visibilidad del proceso, hacer partícipe, ¿no? Hacer partícipe al equipo y acotarnos con los tiempos, Aus, acotarnos con los tiempos. Yo, bueno, en el taller que doy, en el curso que damos, yo les doy el template de un roadmap, del que uso yo, ¿sí? Un poco el roadmap deja en claro cuáles son los entregables y las fechas. Eso ayuda bastante. Dale, ¿Caro? joya. Gracias. Ahí solo quería acotar que en mi experiencia, nuestros gerentes como que nos piden entregar nuggets de información pensando que el diseño es iterativo. Entonces, pensando que el negocio nunca va a esperar por research, como que nunca hay tiempo para research, es mejor hacer investigaciones cortas, acotadas y entregar rápido y decir, bueno, si faltó esto, lo investigamos en el siguiente sprint, que de repente
un mes para entregar una investigación cuando ya estamos muy atrás del sprint, ¿no? De lo que quiere el negocio. Tal cual, Caro, tal cual, Caro. También yo creo que hay una tarea nuestra como UX Researchers de educar a los stakeholders y hacerlos partícipes del proceso también y decir, bueno, a ver, ¿qué información tenemos? Como hacer workshops, ¿viste? Hacer workshops participativos en el proceso de investigación y eso como les hace partícipes del proceso, ¿sí? E ir teniendo como hallazgos parciales antes de esperar 3 semanas, ¿sí? Hola, Martín, no, esto que hola. decía Agus de todas las preguntas que uno puede tratar de contestar, ¿no? Y bueno, el título de la sesión decía algo sobre sesgar la muestra y recientemente me encontré en esta situación, ¿no? De haber elegido una pregunta y haber elegido un grupo de usuarios y de repente, 2 meses después darme cuenta, la cagué, no eran esos usuarios, no era esa la pregunta más importante y hay que, nada, volver a hacer el ciclo de nuevo, que es lo que pasa. Pero siento que lo podría haber anticipado y eso es lo que me llevó a inscribirme en esto y decir, por ahí esta mujer tiene la solución, pero no sé. Muy bien, Martín, muy bien, Martín. A ver, claro, yo hice foco ahora en el Discovery Research, pero el curso es convocar usuarios sin sesgar. A ver, ¿cuál es la clave para convocar usuarios sin sesgar? Elegir la variable que define al segmento de usuarios de nuestra investigación, ¿sí? Hay para mí, a ver, el reclutamiento suele ser una caja negra en el proceso de investigación y si no tenés formación en investigación no tenés por qué saber cómo reclutar usuarios y esto que decías recién de elegí mal los usuarios y tuve que empezar de vuelta el proceso. Bueno, esa es la experiencia que también te enseña, ¿no es cierto? A ver, los sesgos son todo un mundo, ¿sí? Y se puede sesgar, o sea, están en el proceso de investigación. Nosotros los investigadores nos hacemos conscientes de esos sesgos. ¿Por qué? Porque nos formamos para hacernos conscientes de eso y tratar de evitarlos. Hay como dos formas o sea, hay varias formas de sesgar y de evitar de sesgar. Una es importante tener claro, definir cuál es la variable del segmento que necesitamos reclutar, ¿sí? Y acá es definir la variable del segmento. Por ejemplo, mi recomendación es siempre definir una variable de uso. Por ejemplo, doy un ejemplo de alumnos ahora, ¿no? Quiero rediseñar la aplicación Waze, ¿sí? Bueno, ¿cómo voy a definir el segmento de usuarios? Y personas que manejen, ¿sí? Personas que manejen. Es la variable de uso que me define ese segmento, ¿sí? Después, si son personas, mujeres, varones de 50 o 20 años, la verdad que no me mueve la aguja ese dato, esa variable, ¿sí? Me mueve la aguja es, bueno, ¿cuál es la característica de ese segmento? Personas que manejen. Ahí estoy evitando sesgar. Otra forma que estoy evitando sesgar es cómo convoco, cómo llamo a las personas que manejen para mi investigación. Si les digo, mira Martín, estoy investigando porque yo quiero rediseñar la aplicación porque tiene muchos problemas de usabilidad, ahí ya estoy como escupiendo el asado, digamos, ¿no? Hablando mal y pronto. Estoy embarrando la cancha. Mira, por ejemplo, vos Martín sos un posible usuario. Hola Martín, mira, estoy trabajando en un proyecto en el que necesitamos mejorar un producto que tiene que ver con personas que manejan. Por favor, ¿tendrías una hora de tu tiempo? No te hablé ni de investigación, no te hablé ni de entrevista, no te hablé en términos técnicos, ¿sí? Un error que cometemos mucho es hablar en términos técnicos, ¿sí? O sea, como UX, de usabilidad, de investigación. La palabra investigación no es linda. O la palabra entrevista, es decir, ¿por qué? ¿Me querés entrevistar, saber cuánto gano? No hablamos en términos técnicos con el resto de las personas, ¿sí? Entonces, ahí
bueno, voy a evitar sesgar, ¿sí? ¿Me seguís? No, Bueno. sí, muchas gracias. Bueno, estos son algunos tips, ¿sí? Pero el lenguaje que utilizo va a influir mucho a la hora de sesgar o no, ¿sí? Jessy. Claro, sí, sí, me Perdón. acuerdo cuando nos veían como diseñadores y los responsables y no nos querían decir nada. Claro. ¿No? Como, ¿cómo le voy a criticar la herramienta que hizo este chico? Siempre hay que decir, siempre, no, pero eso sí lo hago, de decir que estoy trabajando para otra gente, que estoy ayudando a gente a evaluar, eso sí lo hago, está divertido. Bueno, listo. Bien, Martín. Jessy. Hola, Ine, ¿cómo estás? Hola, Jess. ¿Todo bien? Mira, tengo una pregunta un poco clave que me compete en este momento. Estamos diseñando un producto 100% nuevo, ¿no? Entonces, vos planteaste que podemos empezar con una pregunta de investigación antes de hacer la investigación, ¿no? El desk research. ¿Cómo hacemos para plantear esa pregunta sin utilizar opinión personal? Porque digo, si no tenemos una investigación previa, es muy posible que metamos nuestra opinión personal en esa pregunta de investigación. Entonces, ¿cómo podemos empezar? ¿Desde dónde podemos arrancar? ¿Desde qué base? Bien, buena pregunta, Jess. Buscando información, googleando, primero googleando. ¿Qué información hay relevante respecto de ese tema? Después, de la industria. ¿Qué industria es? ¿Cuáles son los líderes del mercado de esa industria? Y eso le tenés que preguntar al cliente. En verdad si es un producto nuevo, a ver, ¿cuáles son las hipótesis también respecto de esa solución y a qué problema viene a resolver? Es buscar información y ser conscientes de nuestros prejuicios y de lo que nosotros creemos que tener la solución, ¿sí? Claro. Es que eso, si no estamos entrenados en investigación, la probabilidad es que, bueno, sí, que sesguemos un montón y que no seamos conscientes de nuestros sesgos. Como Martín dijo, bueno, cuando él lo hizo ya una vez habiendo hecho investigación, se dio cuenta que había metido la pata. Pero, Claro. a ver, los sesgos no se pueden evitar. Es parte del proceso. Lo que pasa es que estamos entrenados en evitarlos. Y el lenguaje, el uso del lenguaje, implica mucho en el proceso de investigación, ¿sí? Sesgamos un montón por cómo nos dirigimos a los usuarios y cómo también analizamos los datos. A ver, ¿cómo iniciar una investigación? Buscando información. En lo que les pasé, en el Notion que les pasé de cómo iniciar una pregunta de investigación es, bueno, partimos de cualquier tema y está pensado en términos de mercado, ¿sí? Sí. Pero aplica, bueno, necesito, iniciar una investigación y no sé cómo empezar. Bueno, busca información, aplicarle esto, qué, cómo, cuándo, dónde, hacerle preguntas al tema. Y buscar información por internet con fuentes viables. Y también es, bueno, ¿quién te pidió la información? Hacerle entrevista al stakeholder y escucharlo y traducir lo que te dice al proceso de investigación. Bien, perfecto. ¿Sí? Sí, clarísimo. Úrsula, también invitar a los stakeholders a estar presentes en las sesiones ayuda bastante a optimizar tiempos. Los debriefs con ellos son muy ricos y ya sales con decisiones productivas o iteraciones a las preguntas. Exacto, Úrsula. Igualmente, mi experiencia es, por ejemplo, en entrevistas con usuarios o sesiones con usuarios, los stakeholders, es como, bueno, los stakeholders aman el producto, ¿entendés? Y quizás intimidan al usuario. Como decía Martín recién, es como, si yo le digo a un usuario, mira, yo estoy diseñando esta aplicación y necesito que me des feedback de esta aplicación, y la persona se va a sentir inhibida de cómo, o sea, cómo elaboro el approach para llevar a cabo esa sesión o esa entrevista, va a impactar muchísimo en la calidad de los datos que obtenga de esa sesión o de esa entrevista.
Lo que pasa es que nosotros diseñadores, nosotros investigadores, necesitamos ser conscientes de cómo actuamos. Y en general no somos conscientes si no tenemos una formación en investigación. Una pregunta, Inés. Sí. Justo en este caso que presentaba la compañera de un producto que está partiendo así de una innovación que quizás no hay mucho de dónde, sino solo el problema que se está tratando de resolver con el producto. ¿Tienes recomendaciones para quizás segmentar a los usuarios para validar el problema? O sea, bueno, que siento que lo que más ayuda es siempre partir de cómo ellos están resolviendo actualmente ese problema que creemos estar resolviendo con nuestro producto, pero no sé si quizás hay por ahí recomendaciones para irnos en casos tan abstractos, en donde solo tenemos el problema y nuestra hipótesis de solución, cómo elegir esas variables para tener pues diferentes perspectivas de validación del problema. ¿Me explico? Qué buena pregunta, Úrsula. Qué buena pregunta. Hay algunos tips que yo he utilizado y me han servido. El primero es, si tenemos algún dato, siempre tenemos, como o del stakeholder en el recurso que les compartí, de pasos para formular una pregunta de investigación, doy en el proceso un ejemplo de un dato que me da un stakeholder. Bueno, y es como, es un dato. Entonces, a partir de ahí empiezo como a excavar, ¿sí? Algo que me ha ayudado mucho cuando iniciamos con pocos datos es tratar de mapear el llamado, el que decimos siempre, el Customer Journey Mapping, ASIS, ¿sí? ¿Cuál es como el Customer Journey Mapping nos permite como ver de manera panorámica el problema en experiencia, ¿sí? Por la persona usuaria. Entonces, como veo mapeada, cómo hoy resuelve la persona el problema que yo quiero resolver en la experiencia. Y ahí me voy poniendo en los zapatos de la persona usuaria. Eso es una ayuda, ¿sí? O lo puedo plantear en tanto hipótesis. Bueno, yo creo que la experiencia hoy es así, ¿sí? Eso ayuda un poco a tener perspectiva. Y la otra es, si estamos trabajando sobre un producto, es hacer un benchmarking. Para mí el benchmarking debería ser obligatorio siempre que iniciamos una investigación, porque también me da contexto de la industria. Un benchmarking de mercado o de diseño, de funcionalidad, pero de mercado me da una perspectiva más amplia, ¿sí? En términos de customer experience. Bueno, veo que sí, cómo me paro frente a la competencia. Eso da un poco de contexto, o a mí me ha ayudado bastante, sobre todo cuando no hay mucha data. Claro, sí. Y después podemos segmentar así, ¿no? O sea, en función de quizás usuarios de esos diferentes otros productos o diferentes momentos de la experiencia. Clientes de la categoría puede ser un buen segmento. Clientes de la categoría y también variables de uso. Cliente de la uso de la categoría, heavy user o no heavy user. También puedes un poco a ver qué variable elegimos. Puede ser, por ejemplo, agarrar del NPS y tomar a los detractores. ¿Sí? Siempre la decisión es del investigador. Sugiero validarla con el stakeholder, ¿sí? Pero puede ser por variable de uso, esa no falla, o, bueno, si es detractor, ahí tenés un montón de hallazgos. Te va a dar un montón de feedback de que el negocio o el servicio o el producto no funciona. ¿Me seguís, Úrsula? Sí, excelente, mil gracias, Inés. A vos. ¿Caro? Sí, yo venía un poco alineada con esta pregunta y con el ejemplo que diste antes. Sabes que diste un ejemplo del rediseño de Waze y la variable del uso sería personas que manejan. Y cuando tú dijiste eso, yo pensé de bueno, y podemos ver por edad, y lo primero que dijiste fue, capaz la verdad es tan importante. Es que no. ¿Puedes explicarme un poco de eso, por favor? Sí, gracias, Caro. Dos cosas respecto a eso. Quizás las personas que manejan es un poco preciso. Personas que manejan
con tanta frecuencia. Ahí ya estoy hilando más fino y es un dato más preciso. Cuanto más preciso, mejor, ¿sí? Cuanto más precisa la pregunta de investigación, cuanto más preciso mi segmento, mejor. Entonces, en el caso de Waze, personas que manejan con determinada frecuencia, no sé, con tanta frecuencia semanal. Quizás si es una persona que maneja una vez cada tanto no me sirve tanto, o una persona que maneja, no sé, o quizás la variable geográfica, ¿no? En el interior o en la capital. Hay una tendencia, o también digo en términos de paradigma, ¿sí? A mí no me gusta hablar tanto de target, ¿sí? Habla de un marketing de hace 20 años, me gusta hablar más de segmento. Hoy hacemos foco más en el ser humano, en la persona usuaria, y hace ya un tiempo también se definen a los segmentos más actitudinales, ¿sí? O por variable de uso. No tanto en segmento de edad o género, ¿sí? Es más como, sí, de paradigma. ¿Sí? El marketing se va actualizando, por suerte, y eso es más que, en términos de paradigma, más que nada. También se habla del edadismo, ¿no es cierto? De evitar de no discriminar por la edad. Entonces va más que nada por ahí. Creo que es más útil, más valioso para la investigación, para el proceso, hablar de variables de uso de los segmentos, más que de un target mujer 20-40. Ya no existe eso. O no me resulta útil o es un marketing un poco antiguo para mí. Pero nada, es una visión. Pueden no estar de acuerdo conmigo, está todo bien. Comentarios, dudas, preguntas. La parte de sesgos lo vemos esto me quedé con la pregunta de Martín, hay una clase que vemos de sesgos, el sesgo de confirmación es muy común. Recomiendo el libro de Kahneman, ¿sí? Como errores cognitivos, está buenísimo. Nada, es ser conscientes de eso, ¿no? Es ser conscientes, sí, tiene que ver con el uso del lenguaje. Ser consciente del uso del lenguaje para convocar a los usuarios y para hacer análisis de los datos. ¿Cómo se llama el libro? Se los paso también, el de Daniel Kahneman. Think Fast, Think Fast and Think Slow. Lo tengo en PDF. Se los paso. Sí, es muy lindo. A ustedes. Entiendo que es un debate más largo, pero son buenas puntas. Gracias, Martín. Gracias, Pamela. ¿Dudas, comentarios? Bueno, gracias por estar aquí. Los espero el 12 de septiembre. Teo, vamos a subir esto. Gracias a ustedes. Gracias. Gracias, Martín. Gracias. Muchas gracias, Laura, Pamela. Se me pasó muy rápido, chicos. Gracias, Jess. Caro. Súper interesante. Les puedo compartir, ¿sabes qué, Teo? Estoy pensando en el PDF, les paso el libro que... Gracias, Tere. Qué lujo de asistentes. Qué lujo. Un lujo. Sí, justo estaba mandando por el chat que nada, después les enviamos un mail con la grabación, también la van a encontrar en YouTube. Y bueno, ahí también por haber asistido, como les decía ahí en un principio que van a tener un beneficio, va a ser de un descuento del 20% de descuento para el curso. Así que esa es la linda noticia por haber estado acá. Sí, no, la verdad que sí, me honra mucho.
Así que bueno, si alguno tiene otra pregunta o comentario, pueden, feliz de escucharlos. No, qué silencio, chicos. Parece que estamos. Bueno, gracias, 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 gracias. Cualquier duda también que tengan con el tema del curso, el tema Y más estoy haciendo operativo, de uno a pagos. uno, 15 minutos de 1 a 1, por dudas, sin compromiso, preguntas. No, a ver, la verdad que el curso es modalidad taller, está bueno porque se nutre mucho del intercambio entre ustedes, no solo de mi feedback, y lo aplican, es como, son los pasos para hacer un discovery con herramientas que uso yo. Y está bueno, la verdad. Así que, nada, los espero. Buenísimo, muy bien. Encima es la tercera edición. Así que Vamos. una gran señal. Sí. Así que, chocha, estoy chocha. Así que bueno, gracias Edison, gracias Edison, y bueno, gracias a todos. Un placer tenerte con nosotros, ¿sí? Sí, la verdad que sí. Jessy, sí. No, nada, me confundí, te quería mandar un corazoncito. Gracias, bueno. Chao, Ine, gracias. Besos a Gracias. todos, gracias, los espero. Besotes. Gracias, Adiós. Ine. Un Chao. abrazo. Gracias, Sau, besotes. Adiós, gracias. Adiós, gracias.